¿Con qué tema empezamos hoy? Empezamos con todo. 4 minutos nos separan de las 18 horas. Aquí estamos en el fuego de la verdad, una vez más haciéndoles compañía a todos y cada uno de ustedes a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. Así es, levántate, Señor, levántate y líbranos de estas tinieblas que nos rodean. El mundo todo está en tinieblas, mis hermanos. Pero tenemos la palabra profética más segura que alumbra como una antorcha en el día oscuro, dice su palabra. Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones a través de Jesucristo. En este jueves 14 de julio les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Saludamos a todos los grupos, Águilas de Cristo, Piedra Viva, La Nueva Jerusalén, Misión Cristiana Evangélica y Jóvenes Sin Fronteras. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Moni Aguilera de Lorenzo y aquí estoy con mi precioso hermano Alejandro Fernández. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes y que la bendición de Dios los llene completamente hoy. Amén. Todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos esa bendición cada día de nuestras vidas para poder seguir adelante. La bendición no es solamente material, mis hermanos, la bendición abarca muchas cosas, abarca fundamentalmente lo espiritual, el alma, ¿sí? Si nuestra alma no es bendecida, lo demás no se tiene en cuenta, no sirve. Y con este tema que empezamos hoy sobre guerra espiritual y sobre la liberación de que del alma, ¿no es cierto? Vamos a hacer una leve introducción para que luego Ale se pueda explayar a través de lo que queremos compartir con todos y cada uno de ustedes. Es un material muy importante que trajimos hoy. Hay palabras poderosísimas que el anhelo del Señor y nuestro es que pueda penetrar cada uno de esos corazones, que esa palabra pueda germinar en cada uno de ustedes, o cómo es la otra palabra que se dice que es tan importante, que permanentemente la nombra el pastor Lauren, y ahora el hombre concibe, la mujer concibe y el hombre engendra, ¿no? Eso, que se engendre la palabra, porque es la clave del éxito, mis hermanos. Si nosotros no podemos ser uno con Dios, ¿de qué sirve lo que estamos hablando? ¿De qué sirve seguir sus caminos? ¿De qué sirve ser un cristiano apóstata o un cristiano que se cree que está bien en los caminos del Señor y lamentablemente va por otro rumbo, ¿no es cierto? Por eso es que vamos a hacer una leve introducción de este tema, y es importante entender que estamos en guerra y que en el mundo se libra una batalla hoy. No es un conflicto entre naciones, entre tribus, entre líderes de gobierno, no es una rebelión o un golpe de Estado, es una importante batalla invisible. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que está teniendo lugar en el mundo del espíritu. La Biblia declara que el pueblo de Dios se destruye por falta de conocimiento, como lo dice Oseas 4:6. Y una de las áreas principales en las cuales los creyentes son derrotados a causa de la falta de conocimiento es la guerra espiritual. Ignoramos esto muchas veces y por eso suceden cosas que a veces no entendemos o entramos en una especie de atmósfera de confusión. La iglesia primitiva vio la experiencia espiritual en términos de una guerra. La terminología militar puede encontrarse a lo largo de todo el Nuevo Testamento. La protección se encontró ¿dónde? Vaya ahí en Efesios 10, ¿no? ¿Es la armadura de Dios? Efesios 6:10. Donde habla de toda la armadura de Dios, qué es lo que se pone el soldado, ¿no es cierto? La palabra de Dios se comparó con una espada, con los ataques de Satanás, fueron llamados dardos encendidos. La fe era la buena pelea, y a los creyentes se les dijo que pelearan esta buena batalla. La iglesia primitiva sabía que estaban comprometidos en un intenso conflicto espiritual, y hoy nosotros también entendemos lo mismo. La misma batalla espiritual continúa hoy, pero en lugar de estar combatiendo al enemigo, los creyentes están frecuentemente construyendo edificios de iglesias, produciendo dramas musicales, haciendo eventos, teniendo encuentros de confraternidad, peleándose unos con otros, mientras esta gran batalla espiritual está desatándose alrededor de cada uno de nosotros. Satanás incluso ha intensificado sus ataques contra una iglesia que se ha retirado de las líneas del frente de batalla.
en la medida que al final de los tiempos se aproxima, es incluso más importante que los creyentes entiendan la guerra espiritual en estos tiempos más que en los primeros días, porque hace 20 años, 30 años, quizás no se entendía con la magnitud que hoy lo podemos entender, mis hermanos, pero Pablo nos advirtió, por eso nos dijo en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en esos tiempos peligrosos, ¿no es cierto, Ale? Exactamente, el cristiano tiene que entender que estamos en guerra. Estamos en guerra y no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Por eso el cristiano tiene que entender de una vez por todas que el Señor vino a traer la espada. Él no vino a traer paz sino espada, dice la palabra, ¿sí? Y después sí trajo la paz, pero lo que Él quería venir a implementar es la espada de la palabra, la espada del Evangelio, la espada de la vida eterna, la espada de la gracia, la espada del Espíritu Santo, que eso nos lleva, como dice la palabra, aunque militamos en cuerpo de carne, tenemos armas espirituales poderosas para destrucción de fortalezas. Y el enemigo, el diablo, está enojado, hermanos, está enojado que hablemos de este tema, está enojado que se dé a conocer cuáles son sus artimañas, está enojado que nosotros digamos con qué herramientas o qué armas de Dios podemos hacer o podemos tener para destruir toda fortaleza, toda enfermedad espiritual, porque hay muchas enfermedades y hay espíritu de enfermedad que hacen que los cuerpos queden cautivos, los vicios. Bueno, después vamos a ir desarrollando con la hermana Moni, pero es necesario que nosotros hoy estemos hablando para el bien y el crecimiento espiritual para nosotros también y para los hermanos que están escuchando. Que las iglesias de hoy no sean clubes sociales, sino que sepan que dice la palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. Les di autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tenemos que entender que el Señor lo hacía, Pablo lo hacía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Y tenemos esas armas espirituales. Pero ¿saben qué, hermanos? Si nadie les dice que tenemos esa autoridad, y si no tomamos esa autoridad sobre los demonios y sobre todas las cosas malas, es como si no la tuviéramos. Es como que alguien tiene un auto y no sabe manejar. No tiene nada, aunque tenga el auto, no sabe manejar, no lo sabe conducir, no puede pilotearlo al auto, ¿no? Porque no tiene esa autoridad para hacerlo. Bueno, el cristiano tiene que tener la autoridad, no tiene que quedarse ignorando las cosas, porque como dice Mónica, que el pueblo perece por causa de ¿cómo habías dicho, Mónica? Por falta de conocimiento. Así es. Y si nosotros no tenemos conocimiento de las armas que Dios nos dio, de la armadura, de la espada, de la autoridad, de que tenemos toda autoridad sobre todo demonio, no exaltamos al diablo cuando hablamos de lo que es liberación. Eso hacen los católicos, que ellos hacen exorcismo. El exorcismo y la liberación no tienen nada que ver una cosa con la otra. Para mí el exorcismo es para exaltar al diablo, porque cuando no hay autoridad y querés echarlo al diablo, el diablo se te mata de risa en la cara. ¿Y qué no hace la persona endemoniada? ¿Y qué no hace el demonio en la persona? ¿Y cómo sufre la persona que padece? Porque acá el tema es que sea liberado la persona, porque Jesucristo tiene poder y autoridad sobre toda carne, y nos mandó a nosotros ser sal y luz a las naciones, y tenemos que ir con autoridad y echar fuera todo demonio de depresión, de vicios, de enfermedad, toda opresión satánica que hayan los hermanos. Tienen que ser liberados, sanados por el poder del Espíritu Santo. Simone. Ale, para poder entender esta guerra, lo primero que tenemos que entender es que vivimos en un mundo visible y vivimos en un mundo invisible. El hecho de que vos no veas lo que hay detrás, si vos entendés esto,
vas a poder entender lo que es la guerra espiritual. A los demonios no los vemos. Hoy vemos en Hollywood, en todas las películas que se hacen, justamente demoníacas, demonios que se introducen en la vida de las personas. Hoy, donde vos mirés, en el canal que pongas, la mayoría son de terror o de ciencia ficción, pero todo tiene que ver con demonios, el poder de Satanás, se lo exalta a través de la televisión a Satanás. Hay un poder que a los jóvenes inclusive los atrapan muchísimo. Me he enterado en estos días que hubo gente que fue al cine a ver esta última película que salió, que no me acuerdo cuál es, pero El Conjuro, y que ha salido endemoniada. Mis hermanos se están metiendo en un terreno que desconocen, y la gente lo toma como risa, como burla, como diciendo, bueno, el diablo no existe. ¿Cómo? Como un divertimento. Claro, como una diversión, exactamente. Y estamos lamentablemente están bajo un engaño del diablo. No digo estamos porque gracias a Dios el Señor nos hizo libres, a muchos de nosotros. Hay hermanos que verdaderamente gozan y viven la libertad que da Jesucristo, ¿no es cierto? Pero si alguien está bajo las influencias demoníacas y desea ser liberado, es importante que haya un corazón humilde orando por esta persona, un corazón contrito, porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado tú no desprecias, dice el Señor. Y es importante un arrepentimiento genuino, y la persona necesita estar limpia por la sangre del Cordero, no estar en pecado, porque si no, como decía Ale, el enemigo se mata de la risa. Hacemos un exorcismo y lo único que hace el diablo es meterse en la vida del que está haciendo el exorcismo. Se ríe, ¿me entienden, hermanos? Si uno no viene con la autoridad, la palabra de Dios dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra el mismísimo Satanás y sus demonios, mis hermanos. Pero que el diablo está vencido por la sangre del Cordero. Entonces, cuando vos aceptás a Jesucristo, te pones el uniforme. Ahora, hoy yo veo, Ale, muchos hermanos en Cristo que tienen el uniforme, van por la calle y no agarraron las armas. Es tristísimo esto. Eso es lo que vamos a venir a hablar hoy, ¿no? Qué importante es emplear, no solamente creer en la palabra, sino ponerla por obra a la palabra de Dios. Y me acuerdo en los comienzos, cuando predicaba la palabra y ministraba, uno siempre tiene esa gana de imponer manos, que las personas se sanen. Queremos ver a todos queremos ver la gloria de Dios. Pero ¿sabe lo que pasaba, hermanos? Cuando uno oraba y hacía una oración y reprendía, porque una cosa es orar por sanidad y otra cosa es reprender al diablo. Y uno, en la ignorancia, ¿no?, de ser un cristiano nuevo, queriendo ver la gloria de Dios y viéndola, pasaba que las personas no solamente empezaban a sanarse, sino que empezaban a manifestarse. Y yo le decía, Señor, no me mandes a los endemoniados, no me mandés, yo no quiero ir, yo quiero ir a orar por sanidad, decía. Pero el Señor quería liberar las almas, no le importaba lo que yo pensaba, sí, o lo que uno decía. Él veía a través de la sangre de Cristo, a través de su misericordia, que las almas tenían que ser sanas. Y muchas veces, como dice la palabra, Él busca lo vil y despreciable, y nos llama a nosotros, ¿no?, a ponernos en su obra, esa bendita obra de Dios que hace que nosotros podamos crecer en el Espíritu, ver la gloria de Dios, no solamente ver lo que Jesucristo hacía, sino que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y dice la palabra que mayores obras haremos. Y cuando oraba por estas personas, se manifestaban, y por gracia y misericordia de Dios, Él ataba y sujetaba al demonio, y bueno, con su palabra que dice, en mi nombre echarán fuera demonios, los demonios se iban. Pero había mucha ignorancia en mí, a lo primero, hasta que Dios me fue tratando, ¿no? Me fue haciendo que el ministerio uno vaya creciendo en el ministerio, formando, sabiendo cuál es la armadura, cuáles son las armas, cuáles son la autoridad que Dios nos da. Porque hay mucho para hablar de este tema, pero no hay mucho que lo hablen a este tema. El tema fundamental, Ale, perdóname que te interrumpa, el tema fundamental de este asunto
es estar limpio con la sangre del Cordero. Porque si vos tenés pecado, el diablo te acusa. Totalmente. Y entonces cuando el diablo nos acusa, lo digo porque lo he vivido, hermanos, no es porque... Y es fundamental esto, cuando el diablo te acusa, no tenés autoridad. La autoridad se va. O muchos quieren reprender al diablo cuando están con otras personas, pero yo quisiera saber si realmente a solas lo hacen. Porque no es gritarle al diablo. El Señor no le gritaba al enemigo. Simplemente le decía enmudece y se callaba. Tenía autoridad. La autoridad no es gritarle al diablo. La autoridad se lleva en el alma, en el espíritu. Es el Espíritu Santo el que te da la autoridad. Y está sentado en tu alma, en el asiento de tus emociones. Y vos realmente le crees a Dios. Tenés la convicción de que si reprendes al diablo, si se manifiesta el enemigo, va a salir. ¿Por qué? Porque sabés que sos uno con el Señor. Y sabés que estás limpio con Él, juntamente con Él. Que Él está en tu corazón y vos estás limpio por la sangre del Cordero. Y si hubiera algún pecado, pedir perdón por ese pecado e ir a hacer libre a la persona que tenés que ir a hacer libre, porque puede ser tu esposo, tu esposa. Mi esposo con un mes de evangelio y muy poquititos días de bautizado echó al demonio en mi vida. Yo tenía una legión de demonios y sin embargo el Señor lo usó. Era un novato en las cosas del Señor y el Señor lo usó. Al principio él no sabía cómo echar al diablo y le quería pegar, le decía vení, le quería hacer frente. Y bueno, se dio cuenta que no era así, empezó a orar y empezó a hablar y se empezó a instruir un poquito en las cosas del Señor. Y gracias al Señor, a través de mi marido fui libre. Y mire que venían pastores a orar por mi vida y yo no era libre, mis hermanos. Por eso la importancia de tener un corazón sano. La palabra de Dios dice que bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y si no tenemos nuestro corazón limpio, y si estamos con rencores, y si estamos con odios, y todas esas cosas, no tenemos autoridad de Dios para echar fuera un demonio. No podemos echar los nuestros, vamos a echar los de afuera. Que Dios nos bendiga. Exactamente, Mónica, y hay que, lo primero que uno ni se atreva a confrontar al diablo si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Ni se atreva a confrontar a Satanás si no está en santidad. Pero esto no es para amedrentar al pueblo de Dios, sino es para tomar las armas, para que sepamos que cuando el Espíritu Santo entra en una persona, es nueva criatura, y no importa la edad que uno tenga, es un bebé espiritual, y el Espíritu Santo nos va adiestrando, nos va preparando. Y si hay hombres y mujeres en la congregación que tienen el Espíritu de Dios y te puede guiar en este tema, gloria a Dios. Amén. Pero tiene que estar conforme a la palabra de Dios, porque simplemente ahora vamos a hablar que tengo un montón de cosas. Unas cosas les va a dar gracia y otras no tanto, porque después vamos a hablar, a ver qué, por ejemplo, vamos a tirar una. Con ramita de olivo se puede echar al diablo, con agua bendita se puede echar al diablo, con una cruz podés echar al diablo. Por eso después vamos a ir hablando todos estos temas para que el Hijo de Dios sea adiestrado, sea perfecto, varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros queremos darte luz y revelación en este tema, para que puedas emplear las armas, no para que te queden dudas, no para hacerte dudar, sino para que tengas convicción, para que Dios te dé esa guianza en este tema, porque es muy importante. Hay muchas personas hoy, como dice Mónica, que la parte espiritual y la demonología están a la orden del día, y hay muchísimas cosas que las personas están arrastrando por herencia, están arrastrando por los padres, Perdónale, ¿sí? Sin ir más lejos, en las mismas iglesias hay doctrinas de demonios. Y entonces, ¿bajo qué velo están? Bajo el manto de Satanás, hermano. Lamentablemente es lo que está sucediendo, porque si yo tengo amor al dinero, si yo priorizo el dinero por encima de la voluntad de Dios, yo tengo un demonio dentro de mi corazón. Y eso mismo le voy a impartir a la gente cuando le pongo la mano en la cabeza. ¿Me entienden por qué es tan grave a veces este asunto y nosotros realmente lo desconocemos? ¿Por qué es tan importante? Algunos dicen, pero tenés que ir a la iglesia porque la Biblia dice, sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Mirá, yo te aconsejo, si la iglesia, si el pastor, si la cabeza no está en santidad,
ni siquiera entres, porque vas a estar bajo el mismo velo de demonios que están ellos. Y vos te podés dejar poner la mano en la cabeza por una persona que vive en pecado o que está en pornografía y que lo está escondiendo eso. Por eso la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas salieron por el mundo. Mis hermanos, tenemos que ver espiritual, porque si no podemos sentarnos en la mesa del Señor y comer con los demonios. Lamentablemente es así, con el tal ni aún comáis, dice el Señor. ¿Qué podemos recibir? ¿Sabe qué recibe? Recibe odio, recibe rencor, recibe divisiones, después empieza a pelearse con su esposa, con su marido. Esas cosas se llevan al hogar. Cuando uno está en la mesa de esas personas que lamentablemente no viven bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. La guerra espiritual va mucho más allá de lo que nosotros vemos o entendemos. Por eso realmente nos tenemos que sujetar al Señor y buscar en oración la verdad de Dios. Porque sin saberlo, lamentablemente nos estamos a veces metiendo con personas que no quieren nuestro bien. Solamente viven lo emocional y no viven lo que dice la palabra. No han sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Ale, vamos a ir a una pausa. Vamos a ir. Y mira, yo elegí este tema y creo que me gusta mucho para esta ocasión, que se llama así, Sin ti no sé vivir. Es de Barak. Yo no sé vivir sin ti, Señor. Realmente, es más, ni quiero vivir sin ti. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Este es el fin del primer bloque y en un ratito nada más estamos con el segundo, si Dios así lo permite. Del sol